Muy buenas, estimados y estimadas, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. El último episodio del día de hoy ha llegado, claro que sí. Vamos a hablar de colonización, un tema bastante denso e importante, así que te invito a que prestes mucha atención. Que tengas el cafecito, el tecito y el matecito al lado, cualquiera de las tres opciones es válida, porque vamos a comenzar con un poquito más de derecho agrario y, bueno, ¿qué más decirte? Déjate un like si te gusta este tipo de contenido, un comentario también que siempre viene bien. Y nada, a disfrutar muchachos, a disfrutar. Antes de dar los primeros pasos en la colonización, es muy importante hacer alusión a otro titular, a el titular de acceso a la tierra. Antes de dar los primeros pasos en el tema de colonización, es muy importante hacer alusión a otro titular, a el titular de acceso a la tierra. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de acceso a la tierra, normalmente hablamos de una forma o de un acceso de carácter permanente, un acceso de permanencia, no aquellos que son considerados como accesos accidentales, como pudiera ser el arrendamiento. Hay algunos sujetos que entienden que prácticamente estamos hablando de una ley de reforma agraria, mientras que Guerra habla de una política de tierra. La ley del productor rural, cuando habla del trabajador rural, la ley 11.029 en su artículo 1, refiere, es una ley muy detallista, es una ley que persigue un fin económico. La ley también 11.029, esta es la que te estoy haciendo alusión, es una ley que persigue un fin económico. Bueno, no tiene otra forma de decirlo. No fue la primera en hablar del tema, sino que el BHU, por ejemplo, encara la colonización como una política de Estado en la ley 19.029 y en el Instituto de Colonización. Y acá es donde vamos a empezar a entender entonces al acceso a la tierra, según Guerra, con la visión de Guerra, como una política de tierra, puntualmente hablando. Entonces, el régimen de colonización lo vamos a empezar a ver como un régimen que permite o que otorga este acceso a la tierra. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, lo que pasa acá es que tenemos un gran número de normativas. Te las voy a ir tirando, pero no te agobies. La 11.029, la cual si buscamos hoy por hoy la vamos a encontrar actualizada con todos los cambios de las normas que te voy a mencionar, como pueden ser la ley 18.187, el decreto 2111 del 2002, que básicamente modifican algún que otro artículo, no los deroga, los modifica. Después tenemos la ley 18.756, que modifica la 18.015, y tenemos la ley 19.857. Lo importante de esto es que busques la primaria, la principal, en INPO la vas a encontrar actualizada. Búscate la 11.029 y la vas a encontrar actualizada. El régimen de colonización se rige por el decreto 132 del 2012 y las resoluciones que van a ser emanadas por el INC, el Instituto Nacional de Colonización, y entonces podemos decir, reitero, que se rige por un régimen estatutario, ¿bien? Entonces, podría decirse que en nuestra legislación se recoge un concepto de colonización que es específico y diverso al que puede predominar en el derecho comparado a lo largo del mundo y del dogma jurídico. ¿Por qué? Porque la colonización para nosotros tiene la característica esencial de tratarse de un proceso de ocupación del territorio que hasta entonces no había sido cultivado. Es decir, lo llevamos a la tierra, al cultivo, mientras que el derecho comparado ve a la colonización como un proceso de ocupación del espacio geográfico. Es decir, se va de lo rural y se enfoca más bien a poblar las zonas que en ese momento no se encontraban habitadas o no se encontraban explotadas. Por eso la legislación sobre colonización suele estar vinculada a la normativa que tiene como objetivo principal las tierras fiscales y la distribución.
La norma importante en juego y que ha recibido múltiples modificaciones y algunas derogaciones por otras normas es la ley número 11.029, que en su artículo 1 dispone que, a los efectos de esta ley, por colonización se entenderá o se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural. Sin duda, el concepto de colonización que maneja la ley uruguaya no es el que emplea la literatura especializada y el derecho comparado. Acá hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque se trata de un concepto que, por razones históricas, fundamentalmente, se ha terminado aplicando a acciones que son por completo extrañas a la colonización en su significado genuino, es decir, a lo que es realmente la colonización. Nosotros le estamos dando otro matiz, le estamos dando otro carácter un poco más particular y propio nuestro. ¿Cómo se origina la colonización? Bueno, en cuanto a una evolución jurídica de la colonización en nuestro derecho, tenemos en principio el origen de la actividad colonizadora. La colonización fue un objeto de una legislación que se remonta a las primeras décadas de la vida independiente del país. Inicialmente no era un cometido estatal y en su origen la colonización fue realizada por empresas privadas con fines de lucro que organizaban la colonización en general con inmigrantes. Se trataba de una operación inmobiliaria con componentes de actividad financiera que en el otorgamiento de créditos se daba para el otorgamiento de créditos y para la adquisición de tierras. En esa etapa el Estado interviniente exclusivamente lo que hacía era marcar presencia solo para los fines de fomento y de promoción de la actividad colonizadora, en el entendido de que consistía en una actividad de interés público que convenía promover, y de ese modo se dispusieron determinadas franquicias y exoneraciones tributarias a efecto de promover la actividad. Pero en esta etapa, como te digo, el Estado no realiza por sí la colonización, sino que va a ser llevada a cabo por particulares. El Estado meramente reduce impuestos y incentiva a realizar la actividad. Esta fue la primera etapa. Ya poco a poco fue dejando sus orígenes privados y se empieza a ver a la colonización como un cometido público. Paulatinamente, esta actividad, que es realizada, como te digo, por los particulares, como una actividad privada, ha sido poco a poco, fue siendo poco a poco asumida también por el Estado en su rol como persona jurídica mayor, previéndose la realización de la colonización o de colonizaciones por parte del Poder Ejecutivo en sucesivas leyes correspondientes a ese periodo. Acá intervino el Poder Ejecutivo entonces, después también intervino el BHU, en cuanto se disponía que el Poder Ejecutivo estaba autorizado a negociar el traspaso de las hipotecas resultantes de la actividad colonizadora a esa institución, es decir, el Poder Ejecutivo laburaba de la mano del BHU, y ahí poco a poco, es decir, la sección de fomento se empieza a conformar en el banco hipotecario, en el BHU. La vinculación de la colonización como cometido público asignado al BHU resultó acentuada con la sanción de la ley 7377 y poco a poco van apuntándose parcelas al régimen de colonización y poco a poco esto se va desarrollando cada vez más. Hasta que llegamos entonces a la ley de colonización, que es la que vamos a manejar y que ha tenido sus modificaciones, que es la 11.029 del 12 de enero de 1948. Finalmente entonces, como último mojón de la evolución histórica de la colonización en nuestro país, nos encontramos con esta ley que crea el Instituto Nacional de Colonización sobre la base de la sección Fomento Rural y Colonización del BHU. Es decir, en principio existió esta base de fomento rural y colonización, que es ahí donde intervino el BHU, y en base a esta se construyó, tras obviamente la sanción de la ley, lo que ahora entendemos como el Instituto Nacional de Colonización o el INC.
Ahora, ¿qué es el Instituto Nacional de Colonización? Bueno, en cuanto a generalidades, representa la administración pública de la colonización. Se crea como un organismo especializado con el cometido de llevar adelante la colonización, un organismo que debe entenderse constituye un componente fundamental, trascendente de la administración pública de la agricultura. Vamos a ver, el organismo nacional del Instituto Nacional, el Instituto Nacional de Colonización es un ente autónomo. Un ente autónomo que va a poseer lógicamente una personería jurídica que dispone de domicilio en Montevideo y naturalmente, como un ente autónomo, sea cual sea, se va a regir por las normas de la Constitución de la República previstas para entes autónomos. Ahora, no sigamos con el instituto. Vamos a la ley nuevamente. Vayamos al artículo 6, el cual medianamente nos define al colono, es decir, al sujeto adjudicado de todos los planes. Básicamente, este artículo nos dice que la relación entre este y el instituto se hace a través de un contrato, ya que el colono es un sujeto, uno, que va a realizar su actividad en el terreno al que se le asigne. Ahora, ¿cómo el colono va a acceder al régimen de colonización? Bueno, esto lo dice el artículo 7. Puede ser por propiedad, con las limitaciones de la ley, es decir, no es una propiedad típica del Código Civil. Puede hacerlo en arrendamiento, lo puede hacer en arrendamiento precario. ¿Qué quiere decir arrendamiento precario? Bueno, es cuando el colono no tiene todos los requisitos para ser colono, pero puede acceder de esta forma, lógicamente con las limitantes que la ley establece. Entonces, ¿cuál es la forma contractual? Bueno, un contrato. El contrato que vincula al sujeto con el instituto, al fin y al cabo, y esta es la visión que va a tener, lógicamente, el colono. El beneficiario entonces va a ser el colono, establecido, definido en el 59 de la ley, y básicamente este artículo nos dice quiénes pueden ser colonos. Me tomo un momento y lo comparto con vos. El artículo 59 dice así: los aspirantes a colonos deben reunir las siguientes condiciones. A. Tener 18 años cumplido, para lo cual, y a los efectos de esta ley, se les declara en mayoría de edad. B. Poseer conocimientos y aptitudes suficientes para el género de explotación al que se vayan a dedicar. C. Poseer condiciones personales y hábitos de vida que el instituto considere satisfactorio. ¿Qué queremos decir esto? Que trabaje, que no llegue tarde, que no llegue ebrio a su labor a la hora de cumplir. Son requisitos personales o hábitos, condiciones personales o hábitos de vida que el instituto considere satisfactorios. Es decir, que se porte bien. Muy importante acá a la hora de resaltar la profesionalidad que pide en el segundo inciso o en el inciso B, este 59. Poseer conocimientos y aptitudes suficientes para el género de explotación al que se vaya a dedicar. Básicamente la profesionalidad está más que resaltada. Ahora, el artículo 60, pasamos del 59 al 60, va a complementar y nos va a decir a quién se le va a dar preferencia dentro de las condiciones señaladas en el artículo anterior, es decir, para ser colono, quiénes van a tener preferencia a la hora de ser aspirantes, cómo lo van a elegir. Bueno, acá tenemos distintos numerales o incisos que nos dicen qué es lo que busca el instituto a la hora de seleccionar las personas para que sean colonos. Que sean hijos de colonos, por ejemplo, que sean uruguayos o extranjeros con residencia mayor a 3 años o menor tiempo en el caso de que posean condiciones especiales, a juicio del instituto, que sean agricultores desalojados o estén pendientes de desalojo, es decir, personas que de alguna forma tengan una mayor facilidad a la hora de realizar este tipo de tareas. Podría decirse a su vez entonces que el artículo 60 medio que dicta las obligaciones, es decir, las obligaciones que se deben cumplir para en el ciclo del contrato. Este 60 completa con las preferencias que haría
elegibles a las personas para que sean hoy o mañana colonos. El artículo 358 de la LUC modifica el 61 literal B de la 11.029, que sería esta ley de colonización. Bien, la modifica y básicamente lo que pasa es que antes se debía, por ejemplo, habitar, según el 61 literal B de la 11.029, se debía habitar el predio. Ahora se modifica el literal B originario y se establece que el directorio del instituto puede exonerar si se dan algunas hipótesis en el que el colono no pueda quedarse afiliado a la colonia. Es decir, medio que el colono se pueda ir de la colonia y sin embargo siga siendo colono. Acá hay una contradicción bastante peculiar, es decir, bastante negativa. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a atribuir la calidad de colono a una persona que ni siquiera está colonizando? Ahí está el debate y lo discutido. Es que incluso iría contra el artículo 1 de la ley, el sentido, la esencia del ideal de colono. Está yendo en contra de eso. ¿Por qué? Porque para eso me quedo como un productor rural y me aprovecho de la norma, es decir, soy un productor rural, me tiro para colono, me agarran de colono, después me voy y atiendo mi producción, dejando la colonia aparte o mando a otro. Y bueno, tengo los beneficios tributarios o los distintos beneficios que pudiera tener. Me explico, es contradictorio decir que el colono es colono aunque se vaya de la colonia. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal sería que se creara otra figura o que se obligue a quedar al menos algún familiar del colono para que cumpla o que esté ocupando su rol. Pero bueno, no se da el caso. Ahora, ¿cuáles son estas hipótesis o estas excepciones para no habitar la colonia? Primero, básicamente trabajar en el previo, supervisar el trabajo y habitarlo, salvo, ahí está la modificación, en que en último caso, que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados. El directorio del instituto podrá autorizar la excepción de la obligación establecida en el inciso anterior. Es decir, el instituto puede generar esta excepción de la que estamos hablando. La obligación establecida en el inciso anterior, cuando se trate de colonos que cumplan los siguientes requisitos. Primero, hayan tenido una radicación por un plazo mínimo de 10 años. Es decir, habiendo ya sido colono por 10 años, al 10 años y un día me puedo ir tranquilamente. 2. Haya cumplido con el plan de inversiones comprendido si lo hubiere. Es decir, hay un plan de inversiones, bueno, vamos a hacer acá, esto, ya se cumplió con todo lo que se planeó, bueno, me puedo ir. 3. Que invoquen razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono o los integrantes del núcleo familiar. Ahí hay un problema. Si el colono vive en Rivera y el hijo se viene a la Universidad de la República acá en Montevideo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el colono va a tener derecho a retirarse de la colonia y seguir de igual manera siendo colono. En caso de que se invoquen razones de salud debidamente fundadas, antes de los 10 años de radicación, se podrá excepcionar de tal obligación con el voto conforme de 4 miembros del directorio. Básicamente entonces, si estás enfermo antes de estar 10 años, antes de haber cumplido los 10 años, te podés mudar de igual manera. Estos son los puntos discutibles que trajo la LUC en cuanto a la norma base, a la 10.029. Ahora, ¿cómo es que se adquieren las tierras? Siempre que se va a adquirir una tierra para los planes de colonización, ya sabemos que hay un plan de colonización, van tomando gente, pero obviamente, ya saliendo de la visión de los colonos, vayamos a la visión del instituto. ¿Cómo va a adquirir la tierra para que después se pueda colonizar? Y bueno, se va a hacer un análisis en base a distintos mecanismos que obviamente va a utilizar el instituto. Estas formas de adquisición de la tierra comienzan a verse en el título, bueno, no veo el número del título, séptimo, que sería la forma de adquisición de la tierra, artículo 28. De ahí en adelante vamos a ver distintas formas de adquisición de la tierra. Vamos a ir deteniéndonos en algunas que son las más interesantes. El artículo 28 medio que nos pone en contexto. Nos dice que a la hora de adquirir tierras, el instituto, antes de comprar, expropiar, o sea, cualquiera sea la forma,
comprar, expropiar, tomar en arrendamiento, administración de la tierra a colonizarse, lo que se va a hacer es procederse a una tasación del inmueble, al estudio de las posibilidades que tienen esas tierras para explotarse, a ver si la economía es rentable y justifican la operación de la compra o cualquier otro medio, si es posible que se dé ese plan de crianza o de cultivo, que básicamente que la tierra sea viable. Se va a hacer todo ese estudio. Esto lo dice el artículo 28. El artículo 29 nos dice que en los casos donde inmuebles rurales, por falta de licitador, los bancos y demás dependencias del Estado ejecutantes deban ofrecer los bienes referidos, en primer lugar han de hacerlo al instituto. Es decir, los bancos que tengan por ahí un inmueble que haya quedado de alguna forma por falta de licitación, primero lo tienen que ofrecer al instituto. Bien, por lo tanto, el banco también tiene que ofrecer al instituto para ver si tiene estas características y es de interés. El artículo 30 nos dice que los inmuebles rurales que adquiere el Banco de Seguros del Estado, gracias a una renta vitalicia, es decir, el banco paga la renta vitalicia, pero al banco le dan un inmueble, bueno, ese inmueble lo deben ofrecer en las mismas condiciones que perciben el artículo, es decir, que perciben el artículo anterior. Por el valor que hubiera servido en base a la operación. Se le debe ofrecer incluso cuando hay una renta vitalicia de por medio. El artículo 31 nos habla de los propietarios de tierras aptas para colonizar. Bueno, estos propietarios, dueños de tierras aptas para colonizar, podrán ceder estas a perpetuidad o por un número determinado de años, mediante el pago de una pensión o en otra forma, con las garantías que se acuerden, con derecho de prórroga o no, o bien considerando al instituto una opción para la compra de dichos terrenos. Es decir, vamos a empezar a ver los primeros traspieces de compraventa. Básicamente, el sujeto que tiene una propiedad de interés para el instituto la tiene que ofrecer en primer lugar al instituto. Podrán estar atadas a perpetuidad, es decir, que la compraventa se haga para transferir la propiedad, y sí, puede ser. ¿Puede también que no sea perpetuo y sea por un periodo de años? Sí, el 31 lo avala. Podría decirse entonces que a la que hemos hecho alusión y a las que seguiremos haciendo alusión son consideradas como formas de obtener las tierras por medio del derecho privado. La obtención de tierras en régimen de administración. La primera modalidad que se prevé en la ley es la que está constituida por la obtención de tierras en administración. Esto es la gestión por cuenta de terceros, donde el propietario de las tierras otorga al Instituto de Colonización la administración de las mismas a efectos de destinarlas a fines colonizadores. Esta posibilidad está establecida generalmente, o genéricamente, mejor dicho, en el artículo 28 que ya leímos de la ley y de manera más específica en el artículo 31, artículo que ya mencionamos. Entonces, se prevé así la cesión de tierras por parte de sus propietarios a el Instituto de Colonización, admitiendo el precepto de diversas variantes en cuanto a plazos y condiciones que pueden realizarse la cesión. Es decir, quien otorga las tierras, quien las vende o las da de una forma u otra, va a poder establecer distintas condiciones. Ahora bien, esta modalidad de obtención de tierras por parte del Instituto de Colonización presenta muchos inconvenientes y pocas ventajas. Se trata, por lo pronto, de un mecanismo voluntario por el cual el Instituto de Colonización deberá estar a la buena voluntad y disposición de los particulares, a acordar la administración de sus propiedades con el Instituto. Por lo demás, los derechos que obtiene el Instituto sobre esas tierras van a ser muy limitados, quedan acotados a la administración de dichas tierras. Es decir, no va a haber, en estos primeros artículos que ya te mencioné, el 31, el 28, no se habla de la compraventa como tal, sino de la administración de estas tierras. Por lo tanto, al darle meramente la administración, lógicamente el Instituto de Colonización se va a ver limitado. Después tenemos la obtención de tierras por arrendamiento. La ley de colonización prevé también la posibilidad de que el Instituto de Colonización incorpore tierra a los fines colonizadores por medio del arrendamiento de predios de terceros, aunque la ley refiere generalmente o genéricamente a esta posibilidad, no hace
al final una regulación detallada de la posibilidad. Es decir, ¿se puede arrendar? Sí, pero puntualmente a texto expreso no está visto en la ley. Desde un punto de vista jurídico, esta modalidad no presenta mayores singularidades. El contrato de arrendamiento se regirá por el derecho privado de toda la vida y en particular por el estatuto aplicable a los contratos de arrendamiento de índole rural. No se trata de un contrato de colonización celebrado por el Instituto de Colonización con sus colonos, por lo que no se encuentra exceptuado de la aplicación de la legislación especial en materia de arrendamientos y aparcerías. Al igual que la anterior posibilidad, presenta limitaciones significativas. Es decir, tanto la administración como el arrendamiento, lógicamente va a presentar limitaciones importantes, significativas. ¿Por qué? Porque el instituto no es propietario de esas tierras a las cuales le va a dar a los colonos. Ahora entonces, ¿cuál sería la opción más viable para el instituto? Y bueno, la compra directa de las tierras. Entonces, esta es otra modalidad prevista por la ley, la cual podemos calificar de derecho común. Esto es la compra de tierras en un mercado abierto. Vale decir entonces que la adquisición de las tierras de terceros, quienes las venden voluntariamente, también las van a vender no solamente a terceros, sino que las han de ofrecer al instituto, y donde este actúa sin recurrir a ningún mecanismo del derecho público. Es decir, no te obliga el instituto puntualmente a que le vendas. No va a utilizar ningún mecanismo de derecho público para ser el primero. Sin embargo, te va a exhortar a que lo ofrezcas. La ley, sin llegar a regular específicamente esta modalidad, de igual manera presenta los artículos 28, 36 y 46 y 147. Se disponen estos preceptos que requiere se dispone en esta normativa que se requiere una mayoría especial en cuanto a votos conformes en el directorio del instituto para realizar la adquisición de las tierras por compra directa. Después, como otro mecanismo, nos vamos a encontrar con la expropiación, que es una expropiación distinta a la que pudiere tener el Poder Ejecutivo. El artículo 37 y siguientes nos hablan de este mecanismo y establece cómo ha de realizarse dicha expropiación. En caso de que se necesite o de que se inicie este tipo de acciones, el instituto deberá comunicar al Poder Ejecutivo la resolución adoptada, es decir, vamos a expropiar con los fundamentos pertinentes. Si el Poder Ejecutivo no observara la resolución dentro de 20 días de la fecha de comunicación, la resolución quedará firme y el instituto podrá continuar los procedimientos. La observación significará suspensión de los procedimientos y reconsideración de lo resuelto por el directorio del instituto. Y finalmente, en cuanto a expropiación, el artículo 38 nos dice que la facultad de expropiar tierras para destinarlas a colonización solo podrá ser ejercida por el Estado. Entonces, en síntesis, ¿cuáles son las formas que tiene el instituto para adquirir la tierra? Primero, la compra. Segundo, el banco del seguro se la cede. Hablamos de esto, de la renta vitalicia, Tercero, la expropiación. Y cuarto, un derecho de preferencia, que lo vemos en el artículo 35, el cual vamos a desglosar ahora mismo. Nos vamos a quedar con los primeros tres incisos del 35. Leamos juntos. A ver, artículo 35. Todo propietario, antes de enajenar un campo con extensión igual o superior al equivalente de 500 hectáreas de índice de productividad CONIAT 100, está obligado a ofrecerlo en primer término al Instituto Nacional de Colonización, el que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo. ¿Qué es lo que debemos recatar de este primer inciso? O del primer inciso del artículo 35. Básicamente, importantísimo, todo propietario antes de enajenar, es decir, antes de que se enajene. Primer punto importante, enajenar. Segundo, una extensión igual o superior equivalente a 500 hectáreas. 500 hectáreas que van a ser hectáreas físicas. Bien, espacio físico delimitado. 500 o superior. De índice de productividad CONIAT 100. La productividad CONIAT, como ya vimos en otros videos, es un índice de productividad, lógicamente, el cual nos dice qué tan útil es la tierra para realizar determinadas cosas. Ahora vamos
hacer el cálculo en base a un ejemplo. Supongamos que yo tengo un campo de 1000 hectáreas, un campo de 1000 hectáreas, con un índice CONEAT de 120. ¿De dónde saco el valor del índice CONEAT? Bueno, me lo va a dar el catastro. Estos datos los saco de la cédula catastral, así que no te enloquezcas. Vamos a hacer entonces 1000 hectáreas físicas por 120, que es el índice, el valor, el número que nos da la cédula catastral. Esto es igual a 120.000, porque 1000 por 120 es 120.000. Este resultado lo vamos a dividir por el índice mínimo de CONEAT, que como dijimos es 100. Hectáreas de índice CONEAT, de productividad de índice CONEAT 100. Y nos va a dar 1200. Es decir, entonces, 1000 hectáreas físicas por el número CONEAT o el índice CONEAT que nos da la cédula catastral, dividido el mínimo aceptable, que es 100 para el valor de CONEAT. En este caso, 1000 por 120 es igual a 12.000 y dividido es igual a 1200. Entonces, siguiendo la lectura del artículo, como dice, todo propietario antes de enajenar, un campo de detección igual o superior al equivalente de 500 hectáreas, como hicimos en el ejercicio anterior, nos dan 1200, porque 1000 por 120, 1000 hectáreas físicas por 120, el índice CONEAT son 12.000, dividido 100, que es el valor mínimo de aceptación del CONEAT, nos va a dar 1200. Y lo que nos dice es que mínimo 500 hectáreas o superior a 500 hectáreas. Acá nosotros pasamos, vamos a 1200. Entonces, el valor, la capacidad del CONEAT es suficiente siempre y cuando sea mayor de 500. Mayor de 500 hectáreas tienen que ser, este número tiene que ser el resultado sobre el cálculo del CONEAT. Entonces, en el ejemplo que te estoy presentando, sí va a ser posible que yo venda o que yo ofrezca, en primer lugar, al Instituto de Colonización. Esto es lo que nos dice el primer inciso del 35. Vayamos al segundo. Sin perjuicio de lo expresado, acá comienza el artículo, en los casos de campos ubicados en los departamentos de Colonia, Florida, Maldonado y San José, el ofrecimiento respecto será obligatorio cuando la extensión sea igual o superior al equivalente de 200 hectáreas de índice de productividad CONEAT 100. Bien, más adelante, para los campos ubicados en el departamento de Canelones, dicho ofrecimiento será obligatorio cuando la extensión sea igual o superior al equivalente de 100 hectáreas de índice de productividad de CONEAT 100. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, en el primer inciso y en el segundo inciso, que vamos a separar en dos, nos encontramos con valores distintos. Nos encontramos con que en el primer inciso se nos habla de 500 hectáreas de índice de productividad CONEAT 100, mientras que en el caso de los departamentos ubicados en Colonia, Florida, Maldonado y San José, estos 4 departamentos van a valer, en vez de 500, van a valer 200. Y por descarte ya al final, el departamento de Canelones va a equivaler a 100. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Si tenemos un ejercicio, vamos a hacer exactamente lo mismo que en el caso anterior. Supongamos que tenemos el ejemplo otra vez de que tengo yo un campo de 1000 hectáreas con un índice CONEAT 120. Lo que vamos a hacer es hacer esas 1000 hectáreas por 120, el cual nos da 120.000, y lo vamos a dividir por el valor mínimo, que sería CONEAT 100. ¿Cuál es el resultado? Como ya dijimos, es 1200. Ese 1200 supera el primer valor, el valor de 500. Por lo tanto, en la generalidad de los departamentos, este valor sería aceptado. En el siguiente caso, supongamos que mi terreno se encuentra en el departamento de Colonia, Florida, Maldonado o San José, en cualquiera de ellos también sería aceptado. ¿Por qué? Porque el valor no solamente es de 500, sino que tiene que ser inferior. Es decir, el valor se va a achicar, por lo tanto es más que claro que mi ejemplo va a entrar. En vez de esas 1200 hectáreas que yo tengo con el valor de productividad 100, ahora
se me pedía 500, ahora se me pide 200, por lo tanto va a seguir siendo lo mismo, va a seguir entrando. Y en el caso de Canelones es exactamente lo mismo, va a pasar de bajar de 500 a 200 en los casos de el departamento de Colonia, Florida, Maldonado y San José. A Canelones va a pasar a un valor superior o equivalente a 100 hectáreas. Y como ya te dije, yo tengo 1200 hectáreas con este índice CONIAT. Este ejemplo con estos valores estaría clavado en el sentido de que está perfecto, entraría en cualquiera de ellos. Pero supongamos que en vez de tener 1000 hectáreas, tengo 80 hectáreas físicas. Y de la cédula catastral me dice o saco el valor de que tengo 50 hectáreas o el índice CONIAC de esas hectáreas es de 50. Lo que yo voy a hacer es exactamente el mismo cálculo matemático. 80, el valor de las hectáreas físicas, por 50, que es el índice CONIAC que tengo de esas hectáreas, me va a dar 4000. Y esos 4000 los tengo que dividir entre 100. Y el resultado va a ser de 40. Supongamos que mi terreno estaba en Canelones, donde se me exige que como mínimo tiene que ser de 100 o superior a 100. El resultado es de 40, por lo tanto no lo voy a ofrecer al instituto porque es menor a 100. Si el terreno estuviera en Colonia, Florida, Maldonado, San José, donde se me exige que equivalga 200 o más, tampoco lo voy a presentar. ¿Por qué? Porque 40, que es el resultado de mi ecuación, es menor a 200, que es lo que se me pide. Por lo tanto, no lo voy a ofrecer al instituto. ¿Por qué? Porque el valor que yo tengo para ofrecer de índice CONIAT en estas hectáreas es mucho más bajo, o es inferior a lo que se me solicita o a lo que se me obliga a tener que negociar con el instituto. Ahora, hay una excepción muy importante. Si en mi campo al lado, el campo lindero, es una colonia, el valor va a bajar a 100. Es decir, va a bajar el valor del índice, el que dice sea igual o superior a equivalente de 100, como lo dice en Canelones. Bueno, va a aplicar para todos. En todos los 19 departamentos, incluyendo Canelones, quedaría en 100. ¿Por qué? Porque el campo vecino es una colonia. Y si es una colonia, se baja ese número. ¿Por qué? Porque se quiere extender la colonia ya existente. Esa es la gracia o el motivo. Entonces lo que tenemos que hacer es controlar esos números. Ver qué departamento es, si entra dentro de cualquiera de estos 5. Si es de Canelones sabemos que es de 100. Si es de Florida, Maldonado y San José y Colonia, sabemos que es de 200. Y el resto de departamentos es de 500. Y con la excepción de que si el campo que está a mi lado, el campo que está al lado de mi propiedad, es una colonia, va a bajar inmediatamente a un valor de 100. Bueno, muchachos y muchachas, en el afán de que el audio o que el podcast no se extienda mucho más, vamos a hacer una segunda parte con un breve fragmento. Entiendo que el próximo podcast será mucho más corto, pero para complementar la idea de colonización. Y tampoco quiero que se extienda demasiado porque sé que impresiona y muchos no van a llegar al final. Así que bueno, te dejo un saludo, te invito a que continúes viendo la siguiente parte de este capítulo, de este tema colonización, en el canal, porque seguramente ya esté disponible. Así que déjame tu like, comenta si hay dudas, nos vemos en la próxima. Chao, chao.